ausente. La estenosis valvular aórtica. En adulto joven casi siempre relacionada con aorta bivalva, pero recordar que la obstrucción puede ser subvalvular por un diafragma o supravalvular, sobre todo si se asocia a síndrome de Williams, pero no siempre. Se asocia a calcificación y daño miocárdico si no son tratados con oportunidad. Paciente que tiene lipotimia, síncope, hay que descartar que tenga un bloqueo AV completo congénito, aislado o asociado. Si es asociado, generalmente a transposición corregida. Sobrevivientes sin cirugía. El falot también puede presentarse en la vida adulta. Aquel que fue rozado en los primeros años de su vida desarrolla cianosis con el tiempo, porque la obstrucción cuando era pequeño no era muy importante. Pueden debutar con una complicación cerebral, como un absceso cerebral o una endocarditis. Ya platicamos de la conexión venosa pulmonar anómala total. El Epstein es un diagnóstico siempre a tomar en cuenta a cualquier edad, 70, 80, 25, 33 años, porque pueden debutar con arritmia. Todo paciente con palpitaciones, sí hay que hacerle su Holter y todo eso, pero háganle un eco porque a lo mejor tiene un Epstein asociado. 25% de los Epstein tienen Wolff Parkinson White. La primera manifestación del Epstein puede ser la taquiarritmia. Y la fascinante transposición corregida de los grandes vasos. Enfermos que llegan al hospital con diagnóstico de insuficiencia mitral, probablemente reumática, pacientes en la tercera, cuarta década de la vida, lo que pasa es que les está fallando el ventrículo derecho, que está conectado a la aorta, y que es el ventrículo sistémico, el anatómicamente derecho, que por dilatación del anillo tricuspidio, debido a que SBD, geométricamente diseñado para manejar presiones bajas, se está dilatando al estar conectado con la presión sistémica. Transposición corregida sin lesiones asociadas después de los 40 años, empiezan con insuficiencia cardíaca y una pseudoinsuficiencia mitral. Los pacientes llegan y se hace el diagnóstico de insuficiencia mitral reumática y lo que tienen es una transposición corregida. El origen anómalo de la arteria coronaria izquierda también es una fascinante lesión, rara, pero muy interesante porque puede presentarse como isquémico, como muerte súbita, como taquicardia ventricular o como un simple soplo que parece inocente en pacientes por lo demás sintomáticos. Debo decirles que hay dos grupos, el grupo infantil que hace infarto, hace isquemia, se chocan, insuficiencia cardíaca, que son los lactantes, pero los que tienen suficiente tiempo para desarrollar colaterales en el momento crítico de la transición en la que cae la presión pulmonar de donde están haciendo la coronaria anómala izquierda, si hacen suficientes colaterales para que la coronaria derecha supla la perfusión del sistema izquierdo a través de colaterales en el septum, esos pacientes pueden llegar a la vida adulta sin ningún síntoma y pueden debutar con taquicardia, con angina o muerte súbita. Les presento un eco. 17 años. El primer dato que hace sospechar el diagnóstico es este mosaico de color en el septum, muy bonito y bastante extraño, porque diciendo, bueno, ¿esto qué será CIB? No, es el flujo de las colaterales y la descendente anterior con flujo retrógrado de la arteria pulmonar. Desde 1990 Houston hizo esta observación. Es más fidedigno este dato del mosaico en el septum que visualizar el nacimiento directo de la coronaria a partir de la pulmonar, porque es difícil, porque está pegada ya a la aorta, no sabe si es la aorta o es la pulmonar. Entonces, si ven mosaico en el septum, sospechar coronaria anómala. La corroboración angiográfica, coronariografía selectiva coronaria derecha muy, muy dilatada, que se puede ver en el eco, abundantes colaterales que llenan el sistema izquierdo de manera impresionante hasta la arteria pulmonar, con cierto gasto a la arteria pulmonar por robo.
Se comporta como un cortocircuito izquierda-derecha, habitualmente no muy importante. Interesante, el corazón puede mantener esta situación por mucho tiempo con un gasto a la arteria pulmonar relativamente bajo, siempre y cuando la coronaria derecha sea la responsable de perfundir todo el sistema cardíaco. No tienen infarto, tienen función ventricular normal. Pero en un momento de demanda excesiva, ha habido casos de muerte súbita cuando están jugando tenis. Parece muy complejo, pero no se cansen, no se rindan. Lo importante es mantener el interés en la cardiología. Todo es cardiología y toda la cardiología es bonita, no solo la cardiopatía isquémica. Fístula coronaria puede ser, debemos aclarar, puede ser adquirida, postraumática. Y es muy interesante porque también puede ser el adulto joven asintomático o ya no tan joven con un hallazgo de soplo o que empiece con insuficiencia cardíaca o debutar con un cuadro infeccioso y un soplito y lo que tiene es una fístula coronaria en la que se insertó un proceso infeccioso, una endocarditis bacteriana. Todo paciente con sospecha de endocarditis hay que descartar fístula coronaria. Un ejemplo ecocardiográfico. Tuvimos la fortuna de que se veía tanto el orificio de salida como de entrada. En la raíz de la aorta se ve muy dilatada la coronaria izquierda. Y este es el orificio de llegada a la aurícula derecha y este es el de salida. Entonces al mismo tiempo se ven los dos. Entonces para nosotros fue espectacular poder detectar el orificio de origen de la fístula. Aquí con el vértice inferior, este es el ápex. La coronaria izquierda muy dilatada, vean ustedes aquí, es donde inicia el trayecto fistuloso y acá atrás en la aurícula derecha, el orificio de salida a la aurícula derecha se comporta como un cortocircuito izquierda-derecha en este paciente muy importante. Vean ustedes los dos flujos correspondientes a la gran dilatación en el origen de la fístula y su desembocadura en la aurícula derecha. La mayoría drenan al corazón derecho. El ortograma coronaria izquierda muy dilatada, el trayecto fistuloso y va a dar a la aurícula derecha, se vacía en la aurícula derecha. El resto del sistema izquierdo está respetado, al igual que la coronaria derecha, aquí la circunfleja. Vean, este es un trayecto fistuloso muy importante, la boca de salida aquí en el techo de la aurícula derecha. Otra proyección, se llena toda la aurícula derecha, una selectiva en la coronaria izquierda, la descendente anterior, y del tronco nace un trayecto fistuloso que se dirige hacia atrás y a la derecha para desembocar en la aurícula derecha. Con cirugía, los más frecuentes, siempre hay que preguntar, ¿a usted le operaron del corazón? ¿O le hicieron algún procedimiento para corregirle algo? La CIA. Muy importante checar si la CIA operada fue tardía, si no tiene CIA residual y si no tiene HAP residual. El PSA, si se operó tarde sobre todo, puede quedar con hipertensión. La CIB, por la misma razón. La coartación, checar recoartación o persistencia de la hipertensión porque la reparación se hizo tarde. Entre más tarde se opere la coartación, más probabilidades hay de que quede con hipertensión sistémica. La estenosis valvular pulmonar, si fue tratada, la estenosis valvular aórtica. Con mucho mayor frecuencia la estenosis valvular aórtica que la pulmonar produce restenosis o insuficiencia. La estenosis valvular aórtica es la patología valvular que con el tiempo desarrolla una de las dos lesiones o una combinación de ambas y generalmente después de 30 años el 90% termina con prótesis. El falot, muy frecuente la insuficiencia pulmonar, las arritmias, dilatación del ventrículo derecho y desde luego la enfermedad de después de plastilla o prótesis, hay que checar cómo está ese ventrículo derecho y el estado de la prótesis. Con el advenimiento de la cardiología intervencionista hace 20 años, pues cada vez vamos a ver más enfermos con defectos cerrados, apertura de estenosis y uso de stents. La CIA, al menos el 60% pueden cerrarse con dispositivos que tienen buenos bordes. Entre más joven el enfermo, mejor el pronóstico. Entre más pronto intervengamos a un paciente adulto con Amplatzer o con cirugía, mejor, porque las posibilidades de que la presión se normalice y que haya regresión de las cavidades derechas es más alta.
tuvimos aquí una primera experiencia, incluso cerramos fenestración después de Fontán con el Amplatzer. Nosotros pensamos que es el dispositivo más noble. Hace 2 meses